Estamos de regreso en CIPSE Noticias más temprano. Nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio al neurólogo Jorge Salazar Ceballos, con quien estaremos platicando de la relación entre el atragantamiento y las lesiones cerebrales. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Fátima. Pues un saludo para ti, para todos, para tu público. Pues es un tema de interés este tema de las asfixias accidentales, ¿no? Hay que recordar, para entender un poquito y ponernos en contexto, que el cerebro, a diferencia de otros órganos como el músculo, pues no tiene la capacidad de almacenar energía. Sí, el músculo, por ejemplo, tiene esa capacidad de almacenar pues azúcar, y cuando nos falta el oxígeno, pues puede compensar hasta cierto punto esa capacidad. El cerebro no tiene esa habilidad, por lo tanto depende en gran medida de la cantidad o el aporte de oxígeno y del azúcar de la sangre que se llama glucosa. Entonces, cuando esta le deja de llegar porque no hay oxígeno, porque no hay glucosa, que es el azúcar de la sangre, o porque no le llega a la sangre, lo que se denomina isquemia, pues puede haber un daño cerebral irreversible. Y eso es precisamente lo que pasa cuando ocurre una asfixia. Deja de llegar oxígeno por un cuerpo extraño en las vías respiratorias. Esto es la nariz, la garganta, la tráquea, ¿no? Incluso puede llegar a los pulmones por diferentes pues, objetos extraños, ¿no? Puede ser el agua, puede ser algún alimento. Sí. Y cuando se trata de un alimento, entonces hablamos del atragantamiento. Y esto ocurre frecuentemente en niños menores de 5 años, se ha estudiado, en México ocurre y en todo el mundo, y también en los adultos mayores que tienen alguna dificultad para tragar, como por ejemplo personas que han sufrido un infarto cerebrovascular o Parkinson o algunas otras enfermedades que pueden cursar en alguna etapa de su evolución con problemas para tragar, es decir, para deglutir los alimentos, pueden sufrir de estas lesiones. Pero el gran porcentaje de los casos lo vemos en niños y en el caso de los adolescentes, en casos relacionados con el consumo de ciertas drogas como el abuso de alcohol. Entonces van al restaurante, ¿verdad? Comen, se atragantan, por increíble que parezca, llevan las manos al cuello y si pasan unos 4 minutos aproximadamente en que no circule el aire y no se oxigene bien la sangre, pues el paciente cae en estado de coma, ¿no? Y puede haber un daño de manera irreversible. Y esto, por increíble que parezca, en algunos países ocurren más defunciones, se ha estudiado, ¿no? Más defunciones por estas lesiones, por atragantamiento, que incluso por ciertos tipos de accidente de tránsito. Entonces es muy importante que cuando alguien tenga algún trastorno de la deglución, pues se revise, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo, si hay una mala técnica o si hay algún problema neurológico, en el caso de los adultos mayores, y en el caso de los niños y los adolescentes, pues las medidas preventivas, ¿no? Estas canicas que a veces están jugando, ¿no? O ciertos alimentos que ocurren sin supervisión, pues pueden producir verdaderas tragedias, ¿no? Tanto en la casa como en las guarderías, como con los amiguitos. ¿O qué me puedes decir, por ejemplo, de pues estas asfixias por inmersión, ¿no? Cuando se meten y no saben nadar, se meten a alguna alberca o se meten a algún cenote, y ha ocurrido, ¿no? O sea, es cuestión de minutos. Si nosotros no tenemos una buena circulación, en que se pueda producir la muerte del paciente o que quede con secuelas irreversibles. O sea, pueden cursar, a lo mejor no fallece el paciente, pero es tal el daño que tienen que quedan en un estado vegetativo, ¿no? Entonces, pues es algo que hay que llamar la atención sobre este problema. Incluso, doctor, hay juegos entre los jóvenes que tienden a, no sé, ya ni recuerdo cómo es el juego, pero se desmayan. O sea, la Sí. idea, esos juegos también son peligrosos, doctor, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Todo aquel juego que implique Sí. un compromiso de las vías respiratorias, pues puede producir este problema, ¿no? Entonces, pues por eso es tan importante, algo tan importante, ¿verdad? Y tan placentero como puede ser disfrutar de nuestros alimentos. Hay gente que ni los disfruta, ¿no? Llegan y se están literalmente atragantando, Sí. ¿no? Se están comiendo todo lo que ven, ni siquiera mastican bien los alimentos. Y esto incluso puede pasar en gente sana, o sea, es donde hago el hincapié, ¿no? En gente sana, ¿verdad? Comen un pedazo de carne o algún alimento que no mastiquen bien. Pues es muy importante masticar los alimentos
de manera precisa, ¿verdad? Con tiempo, La tomar porción líquidos, adecuada las y tal. porciones adecuadas. Y esto ha pasado, ¿no? Tristemente, hace unos meses me enteré de algún compañero que estudió con nosotros por allá en la primaria, pues tuvo este problema, ¿no? Y desafortunadamente falleció. Pero pues es algo que ocurre en todo el mundo, ¿no? Y de lo cual no se habla. Yo creo que es verdaderamente un problema de salud en el que debemos de hacerle hincapié a la gente de que algo tan importante como es la alimentación, desde el hecho de que tú te sientes a comer, a masticar tus alimentos de manera tranquila, ordenada, en porciones adecuadas, pues se pueden evitar estos problemas, ¿no? Y en el caso de las medidas preventivas, bueno, pues, por ejemplo, en el caso de los bebés, pues darle las porciones adecuadas, la posición en que se acuesta el bebé, ¿verdad? O, por ejemplo, en los restaurantes, pues sí sería bueno que ante una situación de esta, pues tuvieran la capacidad de responder ante este tipo de problemas, ¿no? Hay maniobras que se pueden establecer y que le pueden salvar la vida al paciente, ¿no? Tan importantes esos primeros auxilios. Los primeros auxilios en estos casos pueden salvarle la vida al paciente. Hay una maniobra que se llama la maniobra de Heimlich, que consiste en colocarle los brazos alrededor del abdomen, ¿verdad? Se genera una presión y esto permite expulsar pues cualquier residuo de alimento que esté obstruyendo la vía respiratoria, ¿no? Entonces es algo muy importante y es algo de lo que se habla poco, ¿no? Así es. Pues doctor, el tiempo de la televisión es muy corto y estos temas de verdad que nos fascinan porque podemos llevarle la información a todas las personas que nos están viendo y usted siempre nos apoya, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fátima. Un saludo. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Aquí le esperamos. Ahí quedó la información. Nosotros vamos a continuar con más. Adelante, Humberto.